Hola, bienvenidos todos a nuestra séptima sesión de comunicaciones titulada Fantástico, Imaginación y Realidad. Tenemos tres ponentes a continuación, siendo el primero Antonio Penedo, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, tras completar sus estudios de doctorado en las universidades de París X y de Turín, en el Departamento de Filosofía dirigido por Gianni Pátimo. Imparte docencia como profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en esta universidad, al tiempo que es uno de los responsables del máster en Literatura Comparada también aquí, y de su nueva mención también, Literatura Comparada. Asimismo, colabora como profesor invitado en el máster en Ficción de Cine y Televisión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ramon Llull. Ha colaborado durante años también como profesor invitado en el Máster de Estética de las Artes de la Universidad Autónoma de Barcelona, en convenio con la Fundación Joan Miró y posteriormente con el Museo Picasso de Barcelona. Sus ámbitos de trabajo son la fenomenología, la hermenéutica y la deconstrucción, desde los que, unidos a los estudios culturales y la llamada tercera cultura, neurociencia, biogenética y física cuántica, intenta establecer un puente metodológico y líneas de consenso para la refundación del diálogo entre ciencias y humanidades, en concreto en su aplicación a la ciencia ficción fílmica y en general al nuevo fenómeno de la cibercultura en la era digital. A tal respecto, desde hace años imparte un curso de verano en la UAB sobre cine de ciencia ficción futurista y nuevas metodologías para su estudio. Así que, sin nada más, le damos la palabra, Antonio. Gracias. ¿Así me oís bien? Sí, ¿no? Bien. Empecemos no abruptamente, sino por la pregunta esencial. Si lo fantástico sucede realmente, o sea, realiter, si lo fantástico sucede, ¿se le sigue llamando fantástico? Si los fantasmas existen, ¿su relato es fantástico o es literatura realista? Es decir, por lo que yo he ido coligiendo a partir de los especialistas en lo fantástico, y yo no lo soy, parece que la preocupación cae más del lado de cómo lo experimenta el personaje. Parece que cae más del lado de la disrupción entre un nivel de realidad creíble y el otro, al que se le llama fantástico. Es eso en lo que, por lo que yo he visto, se ubica la investigación, pero, igual que diría Heidegger, falta la pregunta por el ser. No veo que esté demasiado presente, también puede ser mi ignorancia al no ser un especialista en lo fantástico, que se haga la pregunta por el ente fantástico. Es decir, ¿existen los entes fantásticos que aparecen en estos relatos? ¿Existen los fantasmas? ¿Existen los ángeles? ¿Existen las apariciones? ¿Existen los difuntos reaparecidos? ¿Existen las voces del más allá? Porque si todo eso existe, la categoría fantástico ya no equivaldría a imposible, sino alternativo. Y por tanto, epistemológicamente, el cimiento de lo fantástico queda desfondado. Tiene que reescribirse de otra manera. ¿O es que a lo mejor lo fantástico es etiquetado así e interesa por la tranquilidad de que, como todos sabemos, o creemos que sabemos, ni los fantasmas existen, ni los ángeles existen, ni se nos aparecen los difuntos, ni hay voces del más allá, ni por supuesto ocurre nada de lo que se dice que ocurre? Si fuera esta hipótesis B, que por el tono, por mis entonemas, ya indica mi posición, es decir, no la suscribo, pero si fuera la hipótesis B, no por parte del investigador, pero sí al final por el discurso, llegaríamos a una banalización del género, en donde estamos ante un ejercicio lúdico, de mera lucubración,
donde es muy entretenido suponer imposibles que generan estas categorías de lo sublime, lo tremendo, lo sobrecogedor, pero solo como impresiones psicológicas. Y entonces no nos quedaría más que aplicar una especie de psicoanálisis, si no propiamente u obligatoriamente freudiano de algún tipo, en el sentido en el que son proyecciones de nuestras ansias, miedos e inquietudes, transmutados en figura literaria, pero nada más. No tienen la menor consistencia empírica, pero vuelvo al inicio. ¿Y si sí la tienen? Realita. ¿Y si tienen consistencia empírica aquellos entes de los que habla la literatura fantástica? Ya me anticipo y sostengo que sí que la tienen, que realmente existen. Claro, algunos que ya me conocéis, parte del discurso también, por tanto, lo conoceréis. Me dirijo entonces quizás a los que no pudieran caer en el siguiente paso al que nos lleva esto. Si desde ningún punto de vista existen los entes fantásticos, si no hay la menor posibilidad de que tal cosa ocurra, la persona que dice que le ocurre y lo transcribe, o inventa totalmente, o si cree, tiene un estado mental de demencia. Y entramos en categorías psicopatológicas. Oír voces se llama esquizofrenia. Pensar que eres observado se llama paranoia. Tener altibajos emocionales se llama bipolaridad. Y todo junto, que es una preciosidad, psicosis esquizoafectiva. Para esto la única solución, si utilizas métodos psiquiátricos clínicos estándares, están los neurolépticos, para inhibir precisamente la pseudo-percepción de lo fantástico. ¿Y si no es una pseudo-percepción? Bien, después de muchos años de investigación al respecto, he llegado a la clave epistemológica que puede desentrañar todo esto. La clave está en el cronotopo. El cronotopo, que es un neologismo, tiempo y espacio, y que es una noción propuesta por Mikhail Bakhtin para hablar de que toda obra literaria, a la vez que propone una historia, le requiere un cronotopo espacio-temporal, tomo esa noción, aunque Bakhtin la aplica a literatura fundamentalmente realista, la traslado a lo fantástico para que se vea entonces la magnitud de lo que estamos dirimiendo. En un relato fantástico hay un cronotopo realista estricto sensu, de árboles, calles, personas, ciudades, pero otro cronotopo, otro espacio-tiempo, que se inserta en el primero y que se supone que no puede darse, porque es imposible que esas cosas ocurran. Tenemos la noción para empezar a desbloquearlo, pero nos faltan las magnitudes. Y las magnitudes, o de las magnitudes, nos provee la física cuántica. ¿Quién había de decir que serían las ciencias las que nos echarían una mano a la hora de defender ciertas ficciones literarias? Como sabéis, algunos desde luego ya me han oído esto hasta la saciedad, y en todo caso ya casi es vox populi, el universo, según las últimas investigaciones empíricamente verificadas, no tiene 4 dimensiones. Para que sea cierto en tanto universo, qua universo requiere 10, o según la teoría M, 11, fundado en la teoría estándar de las supercuerdas. Ocurre entonces que parte de los teorizadores y estudiosos de lo fantástico intentan comprender cuatridimensionalmente un fenómeno que cronotópicamente no es cuatridimensional. Esa es la clave que bloquea la investigación. Por eso nos parece que es imposible que puedan pasar estas cosas, porque en un cronotopo cuatridimensional
no se nos dan tales elementos. Pero ¿y en un universo de 10 dimensiones o de 11? Por eso se han puesto tan de moda, y esa es la primera sección de la bibliografía que os he distribuido para que me podáis seguir. Se habla continuamente de universos paralelos, de hiperespacio, etcétera, etcétera. Cuidado, podría beneficiarnos lo de universos paralelos, pero las paralelas nunca se tocan. Y en la literatura fantástica sí interseccionan. Ese es el problema fantástico de la literatura fantástica. Cuando un cronotopo de otras dimensiones se introduce en el primero, que es el cuatridimensional. Por tanto, a veces ocurre que sí, que los universos paralelos no son paralelos, sino que interseccionan. ¿Y cómo interseccionan? Mediante frecuencias de onda. ¿Quedan explicados los fantasmas? Son frecuencias de onda que interfieren en nuestra percepción de onda del mundo referencial. Lo queréis o no, es vuestra libertad, pero ya os digo yo qué es esto. Tengo dos opciones en el tiempo tan escaso de una comunicación. Gastarla toda, consumirla toda en convenceros de que mi estado mental es sano, de que estoy bajo los efectos de algún cigarro que no tenía que haber consumido, pero esto en sí mismo no es psicotrópico, una Coca-Cola tampoco lo es, no he ingerido nada y en todo caso lo que estoy diciendo lleva tiempo siendo meditado. Entonces, en vez de convenceros de que mi estado mental es sano, saludable, de que no estoy en un disparadero irreversible, lo que haré es ir argumentando a partir de bibliografía que lo que yo digo, curiosamente, nada de lo que voy a decir es algo que haya inventado yo o que pertenezca a mi cosecha. La primera frase, y tengo que ya ir empezando a hablar rápido, queda refrendada con la bibliografía de la primera sección, de la que os recomiendo vivamente, ya más de una persona me ha oído hablar, de Brian Greene, quien sostiene que lo que hay finalmente en el universo es un mundo brana, brana de membrana. Es decir, que todo el universo es un estado energético vibratorio. Pitagorismo en estado puro. Que realmente la percepción de la materia en tanto materia equivalente a solidez es una ilusión óptica. Con lo cual, fijaros, parece que estamos saliendo, o empezando, saliendo no, empezando a encauzar un problema y resulta que estamos complicándolo con un segundo. Ya no es solo la consistencia o no del cronotopo del mundo fantástico, sino que el mundo supuestamente real no es tan real como parece. Por eso la fusión entre ellos no es tan difícil, porque al cabo unos y otros son frecuencias de onda, son estados de vibración. Esto no lo digo yo, sino que lo dice Brian Greene. Otro autor, que ya más de uno de los aquí presentes me ha oído, es David Bohm, íntimo amigo de Albert Einstein, y que sostiene con el concepto de orden implicado que todo el universo y toda la realidad está implicada, de plicare, plegada, está plegada hacia adentro, y que lo que vemos es la expliegación, el despliegue, la manifestación in extenso del mismo orden, pero el orden es el mismo. Y que el orden es holográfico. Os recomiendo vivamente que leáis este libro, porque cualquier cosa que yo diga se queda en pañales de lo que este autor pretende decirnos que es cierto. Y hablo de uno de los científicos más importantes del siglo XX, quien sostiene, palabra muy querida por mí, algunos ya conocerán el guiño, que lo que vivimos es en una matriz generadora y de conciencia, que es la que conforma cualquier universo posible. Esto tiene un nombre por parte de Erwin Laszlo, que es el campo akáshico. Akasha es una palabra sánscrita que quiere decir espacio y tiempo, el cronotopo que yo decía de Bakhtin. Por eso estoy intentando allegar, como diría mi maestro José María Pozuelo, allegar términos de la teoría literaria
a los de la física. Sostiene Erwin Laszlo, que también es un físico, que todo es un campo akáshico en donde la información está toda ella siempre presente. Albert Einstein decía, con su teoría de la relatividad, que según en qué posición del universo esté un observador, tres, mejor dicho, lo que para uno es presente, para otro es pasado o para otro es futuro. Quedan explicadas las precogniciones. Por cierto, hay una diferencia entre precognición y clarividencia. Clarividencia quiere decir visión remota. Estar situado aquí y de repente ver, realmente ver, otro sitio a kilómetros de donde tú estás. Eso es clarividencia. Precognición es ver estados futuros que aún no han ocurrido, pero que van a ocurrir y que luego ocurren. ¿Por qué? Porque la información está implicada, como diría David Bohm, en un campo akáshico que aún no te es perceptible. Ocurre que, como nuestra percepción cotidiana es cuatridimensional, no puede acceder a tal campo akáshico, pero el campo akáshico está. La literatura fantástica cuenta muchas veces precisamente cómo ciertos sujetos tienen esas precogniciones de su futuro, tienen esas visiones y tienen todos esos elementos. Repito, porque de todo lo que pueda decir, esto es lo que más me gustaría dejar sentado. Hay una diferencia entre racionalización y racional. Racionalización es la invención espuria, un intento de buscar razonamientos, pero que no son los adecuados, a un fenómeno que parece que no los tiene. Entonces, por ejemplo, racionalizar una clarividencia, racionalizar un fenómeno sobrenatural diciendo que es una proyección del sujeto, es un acto de racionalización, pero no de explicación. La clave está, repito, en el cronotopo. Para eso tenéis la sección 1. A la vez, el tiempo va pasando. Las siguientes secciones, las secciones de pensamiento arcaico, chamanismo, ritos mistéricos, etcétera, etcétera, cábala, filosofía hindú, teosis, angelología, es para que veáis, quienes queráis, por supuesto, que todos estos fenómenos que hoy estoy reivindicando están más que estudiados, son más que conocidos por otro tipo de saberes. Nada más lejos de mi intención, no por desprecio, sino porque no es mi intención, de generar un discurso confesional, que interpretaríais como religioso, sino que desde otros ámbitos del conocimiento ya están estudiados, reconocidos y analizados esos aspectos que yo he llamado entonces alternaturales. En el resumen de esta ponencia me he inventado este neologismo diciendo que forman parte de lo natural, pero de una manera alternativa. En las tradiciones que en la bibliografía se exponen, se enuncian, quien quiera profundizar en ellas puede encontrar documentación abundante. No puedo evitar al menos detenerme en el caso de Henri Corbin, donde pone pensamiento iranio. Henri Corbin fue uno de los grandes especialistas en toda esta serie de cuestiones. Los libros traducidos que tenéis citados dan cuenta de eso. De algo que comprendo que cuesta trabajo asumir, y es lo siguiente. El cerebro humano, y hablo de cerebro, está capacitado para acceder a esos universos que la física llama paralelos. Está capacitado para acceder a otros estados de la consciencia, por tanto, a otros mundos posibles. No soy yo, sino desde la neuroteología, Francisco José Rubia, que es biólogo, y los demás autores que tenéis ahí enunciados, quienes sostienen que es la activación del hemisferio derecho del cerebro el que propicia ese acceso. Es decir, que es la ciencia o parte de la ciencia actual la que desmiente que sean ensoñaciones, que sean fantasmagorías y mucho menos que sean derivas patológicas de la mente. En lugar de ser estados de baja calidad mental, son estados de hiperactivación mental.
Lo que ocurre es que cuando el sujeto no tiene un sistema referencial donde comprender hermenéuticamente esos fenómenos, lo que le ocurre es algo que se llama disonancia cognitiva. Lo rechaza. Ahí viene el fenómeno de la literatura fantástica, cuando el personaje experimenta con desazón muchos de esos elementos. Como veis, en las partes finales, y voy acabando, se habla incluso de karma, de reencarnación, de apariciones post-mortem. Aunque ya se me ha dicho, que es lo que siempre pasa en estos casos, te quedan 5 minutos, en 23 años que he dado comunicaciones, siempre los he respetado. Hoy voy a concederme a mí mismo 3 de más, tampoco abusaré más, para deciros que os fijéis, no me da tiempo a más, fijaos que rápidamente se consumen los minutos, que os fijéis en los años de la bibliografía y muchas veces en las editoriales. Si quisierais, si tuvieseis la curiosidad de buscar en Google a las personas citadas, veríais que son todo titulares, catedráticos, investigadores de universidades como Edinburgh, como Yale, como Cambridge, como Sussex, como ahora no me sale Duke, grupos de investigación universitario quienes están tratando estos temas en el sentido real del término. Por consiguiente, la literatura fantástica, sin invalidar que sea fantástica en el sentido de lo sorpresiva que es, pudiera, si es que se me acepta la propuesta que os ofrezco hoy y que voy teniendo que acabar, la literatura fantástica pudiera ser esa reconversión en modo ficcional de un tipo de realidad que es tan real como la llamada realidad cotidiana. Es fantástica por la disonancia del cronotopo, pero no es fantástica ontológicamente. Digo esto y acabo. No es lo mismo que algo sea fantástico en un sentido de invención a que sea fantástico ontológicamente. Pongo un ejemplo. No existen los planetas cuadrados. Es un hecho absolutamente irreal. Mientras que muchos de los fenómenos de la literatura fantástica realmente existen, pero existen transdimensionalmente. Por tanto, la tesis que yo ya solo puedo enunciar y que en otras ocasiones desarrollaré, de hecho es lo que estoy investigando, es que dentro del género fantástico lo que se está cociendo, lo que lleva mucho tiempo cociéndose, es una auténtica investigación sobre la realidad, sobre la materia, sobre la naturaleza. Por eso he elegido la cita de Antonin Artaud para que veáis cómo a veces sujetos que se han adentrado en esta investigación han acabado, al contar lo que veían, lo que les pasaba, siendo medicalizados. Pero ojo, si parte de lo fantástico ontológicamente existe, no solo tendremos que revisar para el alza, no hacia la baja, la credibilidad del género fantástico, sino nuestras propias nociones de realidad, de espacio-temporalidad y de existencia. Creo que tampoco me he pasado mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Penedo. Han sido solamente 2 minutos, no 3. Pasamos luego a nuestro siguiente ponente, Carlos Suchowolski, originario de Argentina, reside en España hace más de 30 años, es ensayista y escritor informático de formación, se dedica desde 1992 a la venta y mantenimiento de equipos digitales de cine e impresión. Publicó sus primeros relatos en periódicos de Mendoza, Argentina, por uno de los cuales, Pupilaje, obtuvo el 3er premio en el concurso organizado por el diario Mendoza en 1968, en el que Marco de Nevi actuó como jurado. En 1988 resultó finalista en el concurso internacional de cuentos que organizó la editorial Ultramar con el cuento El Pico en su sitio, que se publicó por vez primera en la antología La Fragua y otros inventos de la mencionada editorial.
Publicó diversos cuentos y microcuentos en revistas impresas y electrónicas como Black Hole, Sinergia, Artifacts, Axon, Químicamente Impuro, Planeta Prohibido, etc. Y fue seleccionado por la Sociedad Española de Ciencia Ficción en 2004 y 2007, siendo publicado en sus colecciones anuales por estar a juicio de los responsables de cada selección entre los mejores cuentos aparecidos durante esos años. Algunos de sus relatos fueron traducidos al flamenco, búlgaro, ruso, italiano, inglés y otros idiomas para diversos sitios virtuales en la red o recogidos en papel en las antologías publicadas por el Congreso de Ciencia Ficción y Fantasía de Sofía en el año 2009, como también en el ya anunciado del 2012, como resultado de sus concursos Can de Oro. En 2007 se publicó su novela Una Nueva Conciencia, que será reeditada a mediados del 2012 por el grupo AGEC en formato digital. Este año se prevé la publicación por Editorial Andrómeda de Buenos Aires de una colección de cuentos que llevará por título Siete Tiempos del Futuro. Actualmente está corrigiendo nuevas colecciones de cuentos y los borradores de un ensayo y una novela. Así que sin más, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, no vale la pena que corrija un par de pequeñas cosas de la bibliografía que han variado. Los 7 cuentos que me publican en Buenos Aires son 9. O sea, el título del libro va a ser 9 tiempos del futuro y alguna otra tontería, pero bueno. Y aprovecho porque así me pongo un poco a la par del exceso de tiempo que se toma todo el mundo, pues me lo tomo por adelantado. He tenido la tentación, digamos, de parte de lo que voy a decir, ampliarlo en una dirección que de alguna manera ha sido un poco provocada por mi antecesor. Pero bueno, voy a seguir manteniendo tal cual el contenido, digamos, de mi charla, que de todas maneras, en alguna medida creo que sí que apunta por lo menos, o abre, en todo caso, una discusión en la cual ese tipo de temática entraría. Vamos allá. Bueno, aparte agradezco, por supuesto, a los... ¿Perdón? Ah, no. Agradezco... No, lo mismo era... No. Eran voces. Eran voces. Muy ad hoc. Eran voces. Ese cronotopo que ya... Exactamente. Lo del cronotopo estoy absolutamente decidido a utilizarlo, al menos en un microcuento. Con tentáculos y todo, por supuesto. Bien, empiezo. Definir lo fantástico como contrario a lo real es consustancial con nuestra necesidad de certidumbre. Lo que no obstante está plagado de contradicciones y de frustraciones. El tema se ha convertido incluso en un objeto más de la literatura, que así muestra cómo es capaz la literatura, insisto, de llegar al extremo de no perdonarse ni a sí misma, haciendo de este tema sin duda límite objeto de su irreverente ironía. Es el caso de Borges, concretamente, y muchos más. Y es que la voluntad infructuosa, irrealizable del que escribe de controlar el mundo, solo le permite un medio al ser humano: la producción de fantasía, la captura de la realidad mediante símbolos que ocupen los espacios vacíos y respondan a las preguntas que no tienen respuesta. De ahí la resignada dedicación del escritor a lograr el control de la palabra. Pero la dicotomía presenta aún más dificultades aparentes y una necesidad de comprenderla desde la misma óptica. Los significados en relación al tema que nos ocupa también son imaginarios y también anclan en el mundo que queremos controlar o que tendemos a controlar. En la antigüedad, las creaciones que hoy calificamos de animistas o mitológicas no se consideraban inexistencias. Yo decía en la antigüedad, habría que hacer la salvedad de que también en el presente. No se consideraban animistas o mitológicas, no se consideraban inexistencias, sino entes del mundo real en el que se desplegaban las acciones de los hombres
y esto a pesar de que se reconocían insondables. Su realidad estaba detrás de tormentas y sequías, enfermedades y plagas, triunfos y derrotas. De estos puntos paralelos provenían los sueños y nos hablaba la conciencia, la buena y la mala. Lo que se narraba del Olimpo, el Hades y otros mundos consagrados había acontecido o estaba sucediendo, de verdad, y era narrable porque había sido revelado. Todo lo cual, dicho sea de paso, y esto es muy importante, daba legitimidad profesional a chamanes, magos, sacerdotes y profetas, es decir, a los especialistas de la época. Entonces, pensar fuera de estos marcos era blasfemia, y así Platón, en nombre de esos mitos revelados, no vaciló en pedir el exilio para los poetas que no sometieran su producción artística a una función ejemplarizante, moralizadora, social, educativa, o sea, como se dice hoy, no se comprometieran. Como en los demás asuntos humanos, podemos observar aquí que había no una, sino dos distintas y contrapuestas fantasías. Y esto hoy continúa. Claro que ya no se trata de denostar la fantasía que no respeta a los dioses. Ahora hay otras referencias, pero tan solo es porque hay otros iconos sacralizados que, como siempre, ocultan muy terrenales y mediocres intereses humanos. Cuando Louis Sacchetti, el prisionero poeta de campo de concentración de Thomas M. Disch, recibe del general H.H. la autorización y la exigencia de que escriba en el campo. Es un campo de concentración, no sé si han leído la novela, es un campo de concentración en un futuro hipotético en donde a los intelectuales se los enclaustra. Le dice, el general H. le dice de manera terminante que escriba, pero, cito, no se vuelva demasiado, usted sabe, oscuro. Recuerde, lo que nosotros queremos son hechos. Y en esta parábola algunos nos sentimos muy retratados. En ella se denuncia la presión social que se cierne sobre la escritura y se señala el medio por el que se inclina el escritor, un medio no recomendado. Y en el campo, poco menos que prohibido, el de la escritura como literatura. Literatura con mayúsculas, donde confluye la voluntad de poder del escritor y la avidez del buen lector por descubrir lo que a él también lo oprime, lo confunde, lo perturba, ni más ni menos que la realidad que subyace a la superficie visible, una realidad indudablemente oscura. Y es obvio que ello representa un peligro, del mismo modo que los poetas que ridiculizaban el mundo que representaba para Platón, el peligro de contemplar directamente el abismo. Contra ese peligro se ha pedido siempre que la fantasía se silencie, que se reflejen solo hechos que sin embargo solo tienen de reales el certificado que les otorga el pensamiento dominante. Pero también, y en todo caso, que acepte empobrecerse, que se ciña a plasmar solo copias de la realidad superficial, que refleje el carnaval. Así, la trampa que busca de un modo más astuto convertir la fantasía en hechos. Así hoy se trata mucho menos del perimido objetivo de la educación popular o de la inculcación de una moral del esfuerzo y la resignación, que sin embargo también asoman la cabeza con remozadas promesas de esclavitud y sufrimiento de relleno. Hoy resulta más correcto y digno a los ojos de los intelectuales pedir supuestas inutilidades o gratuidades, si se prefiere el término, que no obstante solo revisten engaño y desconcierto. Y así se pide una fantasía y una narrativa que se reduzca a entretener, de manera exclusiva. Una propuesta que, como el anillo de Saurón, ata eficazmente a los hombres. En primer lugar, mediante la propuesta de una evasión sin límites. En segundo lugar, ofreciendo una nueva alternativa para ganarse el pan sin el sudor de la frente.
y es que el entretenimiento y el ocio han demostrado ser muy útiles para conservar el mundo, sirviendo a la necesaria y reponedora evasión momentánea de la pesadilla cotidiana. Pero además, la producción de ocio resulta haberse convertido en la más significativa, provechosa y comercialmente prometedora de todos los tiempos, en todo caso, con la guerra y la prostitución incluidas. Incluso ha devenido motorizadora y reactivadora del bienestar global, amparando las perspectivas mencionadas de supervivencia de una nueva especie de intelectualidad. Las comillas no las cito, pero hay un montón. Una producción perfectamente inscrita en la industrialización racional, con apropiada cadena de producción, con talleres y hasta sus fábricas, donde proletarios especializados y quizá pronto robots tejen en horario laboral para después salir también a comprar ocio, en telares de teclas, pantallas y tabletas digitales los productos divertidos que demanda el mercado. Y que de nuevo lleva a soñar con el Edén, ofreciendo la dignidad de los estándares salubres revolucionarios que justifican una concienzuda dedicación militante. En cualquier caso, se nos presentan así dos opuestas narrativas fantásticas, tal y como hace tiempo una decoraba una religión y otra ridiculizaba o cuestionaba el mundo. Una en nombre de un arte, entre comillas, de alcance popular, opuesta a la que con paralela falsedad y confusionismo se etiqueta peyorativamente de profunda, intelectual, aburrida y farragosa, y cada vez con más contundencia, hasta parecer, como la del general WH, me atrevo a afirmarlo, un llamamiento a la condenación del estilo que merecieron las brujas y los herejes en su día. Aunque por ahora los partidarios de WH se contenten con pedir y o aplaudir el apartheid, y no aún la prisión o el exterminio. Esto, tengo una nota que me tomé, una digresión, fue lo que comentó Merino en la apertura del Congreso, de una manera mucho más tolerante que la mía, en el sentido de que efectivamente parece que podemos llegar a extinguirnos los escritores, ¿no? Si las cosas siguen así. Vamos a ver, todavía no estas corrientes, digamos, militantes a las que me refiero, no se atreven a alzar la voz y a actuar contra los grandes escritores del pasado, a quienes aún se sigue reeditando. Al tiempo, eso sí, que se rechaza el nacimiento de nuevos vástagos, con sus inevitables nuevas incursiones en lo oscuro y lo peligroso que se producirían. Y aún se reconoce que se deban precisamente a esos textos literarios difíciles el desarrollo de la técnica literaria, técnica que la para mí pseudo-literatura de hoy imita, reproduce, copia en atención a su probada eficacia, la del bestseller, deseando, eso sí, congelarla hasta donde haya llegado, oponiéndose a la innovación lingüística y estructural que siempre tenderá a romper moldes y cuya imperfección llegó incluso a conquistar legitimidad más de una vez, que siempre buscará violar la forma y no copiarla. Esa pseudo-literatura hoy pretende quedarse con el nombre y con el territorio, arrogándose con el dignificado fin del entretenimiento el patrimonio de una fantasía potable, sana, vitamínica, donde unos personajes estereotipados, tomados en préstamo de la sencilla superficie de la vida, asisten, por ejemplo, a internados de élite, eso sí, con uniforme de magos, la prueba de que son fantásticos, y vuelven a casa de sus padres durante el verano, como se estila en el eterno primer mundo. Se ofrece así al lector no la irónica visión que de los sueños de Madame Bovary hacía Flaubert, sino los que ella misma encontraba en las novelas románticas de entretenimiento de su época. Unos sueños donde unos poderes innatos o milagrosos diluyen todos los conflictos nimios y mediocres que se le presentan a estos personajes simples y simplificados, ingredientes, en fin, de un mundo feliz del cual se ha expulsado el absurdo, como por arte de magia, donde se reencuentra a los propios vecinos, solo que disfrazados de modo pintoresco, como jóvenes lobo, príncipes vampiro y demás personajes de carnaval, dragones, unicornios y grifos, mediante, incluso tocados con silla de montar inglesas. Siempre al servicio del sí, todo puede ser, en lugar del
del pero ¿cómo puede ser? Es decir, no sé si se ha entendido, o sea, sí, todo puede ser es lo que propone esta fantasía en lugar de otra fantasía que propone el cómo es posible que esto pueda ser. Nada, en fin, que merezca ser llamado literatura, como los escritores de primera fila siempre denunciaron, desde Fielding a Stendhal, a Brock, Nabokov, Gombrowicz, Borges o Kundera. Nada, en fin, por muy fantástico que formalmente sea presentado, visualizado y vendido. Esto es, en todo caso, como imposible, pero nunca como alegórico, como lo que Kafka denominó parábola. Fantasías de utillaje, en fin, con fines domesticadores de las que tendremos que volver a burlarnos. Y es que la literatura no resulta de la disciplinada aplicación de una técnica. Ahí está la fantasía renovada de Cervantes y de toda la historia de la novela. Ahí está apuntando a las respuestas inalcanzables que nos hacen temblar, nos conmueven, nos hieren, sin anestesia ni remedio alguno, exponiendo al hombre y a su mundo tal y como lo sufre el propio autor, incapaz de poder hacer nada, preso de su lucidez, al que solo le resta sumergir al mundo en risa y hasta en caricatura, y abrirlo en canal sin anestesia, para que afloren los monstruos que lo constituyen y pretendemos no ver, a la vez que para proponer la complicidad con el lector, en el reír, la compañía en la impotencia y a pedir un reconocimiento que a veces solo puede ser presupuesto. A menos que la literatura acabe claudicando, convertida en un monstruoso insecto, no es lo suyo producir para la venta o el mercado folletines digeribles, como tampoco ofrecer una desmenuzada colección de hechos con sus átomos, células u órganos, que en todo caso hoy también distraen, entretienen y son valorados porque ocultan y arrinconan lo que de verdad perturba. Porque la literatura se revela más que ningún otro discurso contra el consejo de Wittgenstein, de que lo mejor sea de algo no hablar. Que lo mejor sea no hablar. Se revela siendo y haciendo literatura, violando y violentando los discursos reglados, construyendo lo fantástico que sublima lo real, que muestra sus monstruosas entrañas. No por casualidad, los individuos que hacen literatura no integran equipos de trabajo técnico ni de investigación. La producción literaria, producción fantástica, irreductible, como el pensar estricto, solo puede ser tarea individual, solitaria, cuyos mejores frutos a veces no llegan a ser apreciados ni siquiera por los mejores amigos. Ahí se entiende que Aristófanes no tuviera empacho en ridiculizar al público que asistía a las representaciones de sus obras llamando insensatos y hasta maricones, le dice maricones al público, se dirige al público y le dice maricones en las nubes a los espectadores. Un público doblemente incorporado al espectáculo, también en calidad de actores, como pueblo o sociedad, obligados a recibir juicio y a juzgarse, que asistía para comprenderse mejor y no para evadirse, asistía a la obra, que aceptaban las diatribas de un excéntrico frustrado que, presa de la droga de la lucidez, no haya nada como caracterizar al mundo para ponerlo en cuestión. Es lo que hará, a cuenta del desasosiego creciente, la literatura que fue enmarcado en bloque bajo la ambigua denominación de ciencia ficción, aunque tan solo aprovechara, en muchos casos, el atrezo disponible, los inventos a la mano, como mero arsenal simbólico y no para ofrecer proyecciones aventuradas del futuro ni dar lecciones didácticas, como sucede al menos en las páginas realmente literarias, o 100% literarias, digamos, y a las que así se intentó condenar doblemente a un segundo plano, de género menor, etc. Lo fantástico así es sin duda, escapa a la verosimilitud y a la medida, escapa a la ciencia, que muchas veces se le acerca. Si están presentes no es por necesidad literaria, sino para contentar a un público que prefiere quedarse en el periodismo y el chisme. En todo caso, la mejor ciencia ficción, la más literaria, reinventó la medida para ofrecernos mucha más conciencia de la realidad que cualquier descripción naturalista objetiva desmenuzada o microscópica. Y allí donde el realismo, por llamarlo de alguna manera, necesitó más vuelo literario, voló a la fantasía, como se aprecia en Dickens, Tolstoy, Stevenson, incluso en el propio Balzac. Sea una obra o una sola página, la narrativa fantástica auténtica responde a las metas originales, o deja de ser fantasía a la vez que deja de ser literatura.
En ella lo dado y lo no dado, posible o no, verosímil o no, componen la escenografía en la que se despiertan y se mueven las furias. Y aun cuando apela a elementos cuasi científicos, cuasi históricos, filosóficos, estos son inventados, son mentirosos. Están ahí para poner en entredicho las promesas emancipadoras, para evidenciar la irremediable marcha hacia ninguna parte. Los inventos a los que el individuo apela, de entre lo más humano y admisible, y de los que merece la pena burlarse, es decir, para dejarlos en piel viva. La propia palabra, el lenguaje, el mismísimo fantasear, como en Borges, que es su más preciada materia prima, para la ironía. En el mundo invertido de Christopher Priest, las férreas convicciones que mantienen la ciudad de movimiento, en sentido estricto de la novela, serían poco sostenibles si sus habitantes se parasen un minuto a pensar, por riesgoso que fuese en ese momento. La parábola en realidad ha sido creada para poner ante los ojos del lector hasta qué punto cuesta a los humanos abandonar la marcha sin sentido que se les impone como por contagio. La claudicación del periodista corrector Winston en 1984, conseguida mediante tortura, está caracterizada como alegórica en su profesión. Esta es su fuerza, la alegoría del presente y no la predicción imaginaria de la pesadilla. El torturador Brian, a su turno, no es una copia realista de un verdugo de Stalin o de Hitler. Él está ahí solo para significar, esto es, para ser un personaje. No hay quien en la vida real, como miembro del partido único, diga el poder es Dios, como dice Brian, ya que los que componen la pirámide burocrática de una sociedad estatalizada, incluso sin que eso llegue al extremo, se sienten, me quedan dos párrafos, se sienten parte inseparable de ella y viven el deber de preservarla por encima de todo. Por ello creen, ante todo, que sin el partido no podrá seguir habiendo mundo y que ellos mismos dejarían de ser, y por lo tanto nunca podrán tener la lucidez y la mordacidad que exhibe Brian, más propia de un crítico del régimen haciendo una observación objetiva. No, Brian está ahí introducido sin tapujos en la narración, artificialmente, para decirnos la verdad oscura y no para reflejar una realidad inmediata, de hechos. Es justamente lo que Orwell pretendía. Ya Esopo, antes, el esclavo que descubrió la fabricación de fábulas, la fabricación de fábulas, el modo de convertirse en cortesano, ejemplariza la metamorfosis que permitiría evitar los dolorosos desdoblamientos. Una metamorfosis que a la larga solo significa claudicación, tergiversación y reiteración insulsa. Y miles, millones de superficialidades llenas de clichés y de lo que todos ya sabíamos y digeríamos. Caricaturas, formas de cartón piedra y piel de cordero, supuesta y mínimamente imaginativas y temáticamente, entre comillas, innovadoras, según dicta el diccionario de neolengua imperante. La narrativa fantástica, auténtica, irónica, irreverente y cruel que algunos producimos con pasión intelectual hasta hacernos sangre, como decía Flaubert, venda o no venda, lo es, será si lo merece y podrá ser solo literatura. Esto es, la fantasía que no deja dormir y que altera nuestros sueños. Muchas gracias, Carlos. Damos paso a nuestra tercera comunicante, Belén Ramos Ortega, de la Universidad de Granada. Licenciada en Filología Hispánica en el año 96, en este periodo universitario realiza numerosos cursos y seminarios de formación principalmente literaria. También durante el año 2001-2002 cursa cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Diploma de Estudios Avanzados DEA con un trabajo sobre la obra de Edmundo Paz. Actualmente sigue con su investigación en la novelística de Paz Soldán para la realización de su tesis doctoral en la Universidad de Granada. Ha participado en diferentes congresos como ponente que llevaron a la publicación de distintas intervenciones sobre Rubén Darío, Leopoldo Merechal, Luisa Valenzuela, Paz Soldán y muchos otros. También posee reseñas en revistas literarias especializadas como Renacimiento y ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre género negro, la poética del cuerpo, el género fantástico, posmodernidad, globalización y la escritura y la lectura, entre otros temas.
ha sido también la presentadora de la obra de algunos escritores de la provincia de Córdoba y moderadora de una mesa redonda en el Congreso Internacional sobre Peter y Wendy en la Universidad Complutense de Madrid durante el año 2011. Le damos la palabra ahora a Belén Ramos Ortega. Muchas gracias, buenas tardes. Señala José María Merino en sus consideraciones para escribir narrativa que para armar un relato nuestra cultura ha establecido la creación literaria dentro del campo de la expresión artística como un modo singular de aproximación a la realidad. La ficción, dice, es una vía específica, diferente, exclusiva para interpretar la realidad. Covadonga López Alonso asegura que estas palabras de Merino tienen que ver con una aproximación a la realidad, que es una búsqueda de representación cercana a la propia existencia real, aunque no forzosamente usual ni mimética, y que de una cierta manera puede también justificar y explicar la necesidad de combinar el texto escrito con otros medios de expresión como imágenes, fotografías, gráficos, sonidos, hipertextos, etcétera, que acerquen al lector a esa realidad imaginada para que pueda ser entendida. Bien, en cuanto al concepto de fantástico, dice Ana Casas que sus rasgos caracterizadores, el del cuento fantástico en concreto, se encuentra bajo el dominio de lo legendario, que poco a poco va alejándose de la concepción romántica del género, escogiendo ambientes cotidianos para el desarrollo de la acción, asumiendo un mayor realismo, extremando los elementos verosimilizadores, acercándose en definitiva cada vez más al mundo del lector. Por su parte, Ana María Barrenechea habla de lo fantástico como la literatura de lo imposible, o bien ampliando la transgresión, tratándose de una transgresión de un límite. Y Irene Bessier habla también de lo límite de la literatura, de lo limítrofe en relación con la literatura fantástica. Por su parte, Julio Prieto dice que si la literatura realista es la literatura del aquí, la literatura fantástica sería, en sentido grande, en sentido lato, la literatura de lo otro, de un más allá, pero no necesariamente sobrenatural. Define Prieto el concepto de fantástico, de lo fantástico en términos generales, bajo la idea de una utopía negativa. Y dice, a partir de la noción de distopía, sería posible entonces caracterizar lo fantástico en sentido lato como narrativa de trasmundo, ficciones del revés, que exploran el otro lado de lo real, familiar y conocido, ficciones de lo sombrío del lugar, de lo malo, inaceptable o antagónico, de lo sin lugar en un determinado relato del mundo. También lo imbrica lo fantástico Julio Prieto con lo imposible. Desde un punto de vista narrativo, el relato fantástico y también la ciencia ficción estarían estrechamente emparentados como géneros de la verosimilitud de lo imposible. Su éxito, dice, como narraciones depende de la producción convincente de un efecto de real de lo inconcebible. Por su parte, nuestro director David Roas dice lo fantástico, su objetivo central es transgredir las convicciones sobre lo real que tenemos presente en la ficción textual y, por tanto, desencadenar su inquietud. Jorge Carrión, me imagino que lo conocéis, escritor y crítico excelente, se ha parado también en el estudio de la ficción, de esta nueva ficción, y hace una interesante indagación de lo que él llama ficción cuántica. Y dice, con la expresión ficción cuántica querría definir un tipo de proyectos artísticos de nuestra época que conscientemente se dan en varios niveles simultáneos o universos paralelos, en varios lenguajes. A menudo la interpretación, como en las series, solo puede entenderse gracias a Internet. En definitiva, lo que la nueva ficción grosso modo hace, como no podía ser de otro modo, es hacerse eco de esta nueva realidad que nos afecta. Una realidad hoy plural, múltiple, móvil. Según Luisa Moraña, hablamos de una hiperrealidad que produce una hiperficción. Dice, vivimos en una realidad constantemente metamorfoseada, indeterminada, multiaparente, plurifenomenológica. No solo sabemos que el universo es así, nuestra realidad es así. Nuestra literatura ha empezado ya
a responder a esa realidad. Fin de la cita. Aunque es cierto, como nos recuerda ella misma, Miñana, que la literatura en sí ya es la construcción de algún modo de hiperrealidad, de siempre, ¿no? La propia creación literaria podemos entenderla también como una creación de una hiperrealidad. En cierta manera, la literatura siempre ha constituido esa hiperrealidad, dice. De ello fueron bien conscientes escritores y creadores, sobre todo del primer tercio del siglo XX, lanzándose sin miedo y con entusiasmo a la exploración técnica e incorporando sus posibilidades a muchas de las creaciones que llevaron a cabo. Ella cita, por ejemplo, a Duchamp, a Tristán Tzara, a Gómez de la Serna, movimientos como el Dada, como el futurismo. También los caligramas, ¿no? Son muy significativos, o los textos visuales de Duchamp. Cuando hablamos de ficción, aludimos en general a mundos paralelos, a desajustes de espacio y tiempo, a juego con los tópicos, a metaficción, sobre todo hoy hablamos mucho de metaficción, complejidad de las proyecciones de lo real, a identidad, disolución del yo, desórdenes mentales, delirios, sueños, trastornos, alucinaciones, perturbaciones, realidades paralelas, reencarnaciones. Lo fantástico tiene que ver principalmente con algo extraordinario, inverosímil, con lo imposible, con esa transgresión, como se ha venido diciendo aquí tanto en este congreso, frente a otras apuestas ficcionales como lo extraordinario, pero posible, o lo posible según lo relativamente verosímil. En definitiva, nadie como Roas para ofrecer una definición completamente lúcida y breve de lo que es lo fantástico. Lo fantástico, dice, para mí es subversivo. Lo fantástico para mí está cuestionando la realidad. Hay una forma de miedo que a mi entender es propia y exclusiva de lo fantástico, lo que denomino miedo metafísico, que se produce cuando nuestras convicciones sobre lo real dejan de funcionar, cuando nos enfrentamos a lo imposible. Hay dos tipos de horror para mí. Uno es el horror físico, el que ante la visión de la muerte o el de la violencia te hace empatizar con el miedo a la violencia. Y el horror que yo llamo metafísico, el propio de la literatura fantástica, donde interviene la ruptura de la realidad, es decir, de tus percepciones y pensamientos sobre sus funcionamientos. Bien, ¿qué ocurre hoy con las nuevas tecnologías? ¿Cómo influye el contexto actual definido por el dominio de los mercados transnacionales, el capitalismo tardío, los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías en nuestros días en la literatura? ¿Se puede apreciar cambios de los paradigmas narrativos más recientes a nivel temático, estructural, lingüístico y retórico? Nos encontramos, sin duda, como nos dice Mark Oster, ante la segunda edad de los media. Según la profesora Noguerol, los nacidos a partir de los años 60 y 70 son nómadas digitales adscritos a ella, a esta era de la segunda media, conscientes por ello de haberse criado influidos por la televisión, la cultura pop, los cómics y, en el caso de los más jóvenes, por videojuegos y el uso de las redes sociales. Hablamos en este sentido, por tanto, de un contexto contemporáneo que se articula en gran medida por la llamada ciberpercepción, descrita por Ray Scott como la obtención de un sentido de conjunto, la adquisición de una perspectiva a vista de pájaro sobre los acontecimientos del punto de vista del astronauta sobre la Tierra. Se constata, en este sentido, las virtualidades de lo tecnológico, por ejemplo, gracias al ojo omnipresente y todopoderoso de Google Earth, donde se pueden desplegar ese ojo avizor desde las grandes alturas sin ser remotamente sospechoso. Un territorio, dice Luisa Miñana, sin distancias y un tiempo simultáneo marca esta era de la globalidad, directamente construida sobre una red de comunicaciones y conexiones mundiales sin solución de continuidad. Una nueva dimensión de la vida terrícola, el ciberespacio y sus ciberpercepciones, la denominada nube, que parece permitir relaciones, presencia y transformaciones metafóricamente y no tan metafóricamente cuánticas. Todas estas conexiones han dejado de ser secuenciales y evidencian constantemente contactos simultáneos y sinápticos.
Bien, a medida de la pasada centuria ya surgieron las voces de grandes de la literatura que vieron esta nueva llegada de los medios un fenómeno al que había que recibir manos arriba, alertándonos incluso del riesgo que suponía por el poder de alienación que comportaban. Autores como los de Un Mundo Feliz o Fahrenheit 451 del 53 y de un poco antes de la segunda mitad de 1932, han advertido con tintes apocalípticos, como digo, el peligro de nuevos medios tecnológicos capaces de crear ilusiones más reales que la misma realidad, que podrían anular, dice Jordi Bermejo, la razón y capacidad reflexiva, convirtiéndonos en esclavos de una máquina estimuladora. Bien. No debemos pasar por alto, de todas formas, el ejercicio ficcional canónico por excelencia que supuso la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares en 1940, con la que su autor responde con ese experimento escriturario a esa conciencia de la nueva realidad mediática que ya se había instalado en el mundo, creando un hito del relato fantástico cuya narración se vertebra a partir de las potencialidades del simulacro, manejado por los tentáculos de las nuevas tecnologías. La novela, en la concepción de Bioy Casares, se muestra como un instrumento muy capaz de representar la multiplicidad de medios presentes en la sociedad contemporánea, como una práctica discursiva que puede ayudar a entender la relación del individuo con este cambiante universo mediático. Ya nos dijo Baudrillard de la histeria característica de nuestra era, que era la de la producción y reproducción de lo irreal, la incursión esta del simulacro, protagónica. Para el teórico francés, esta era es la de la simulación y el simulacro, que comienza cuando los referentes son eliminados y se los sustituye artificialmente por un sistema de signos. Jesús Montoya asegura que el simulacro ha llegado a suplantar a lo real mismo. En definitiva, la llegada masiva de los medios de comunicación en las últimas décadas llevan lógicamente a los escritores a apropiarse de las múltiples posibilidades y significaciones que esa nueva ecología mediática comporta y que desemboca lógicamente en una renovación del discurso y, cómo no, en el nacimiento de nuevas metáforas. ¿Qué pasa con la narrativa digital? Yo quería dar unas notas sobre la narrativa digital frente a la tecnonarrativa o lo tecnofantástico que yo he nombrado, para que no nos llevemos a confusión. Murray habla de tres características de la narrativa digital. Dice una que es la inmersión, que sería la experiencia de trasladarse a un lugar ficticio, la experiencia que constituiría un placer en sí mismo. Una inmersión es dice un deseo ancestral ligado a la ficción desde el principio de los tiempos, aunque para esta investigadora norteamericana este deseo se ha intensificado debido a la aparición de un medio participativo que promete satisfacer este anhelo a un modo más completo de lo que ha sido posible. Es decir, estas posibilidades que nos dan las tecnologías, ¿no? De Internet, de participar en las novelas, de colgar un dibujo, esta moda ahora de las novelas grupales. También la interactividad se refiere a también a la forma de interactuar el actor, lector, se le llama actor-lector, la participación del mismo en la obra y una colaboración que nos lleva a un borramiento, una difuminación de los límites entre autor y lector. Pero un lector que interactúa con las nuevas tecnologías no tiene nada de extraño, de imposible, sí de extraordinario, si se quiere, por las todavía sorprendentes posibilidades para nosotros que la técnica desprende, y asistiendo como asistimos además a una continua renovación de los medios masivos por ese azote continuo de la obsolescencia, que supone una oferta permanente de novedades y prestaciones informáticas y virtuales, ¿no? Todo lo que las tecnologías nos ofrecen. Pero no se trata, insisto, de nada que rompa con los parámetros de esa realidad que conforman las últimas tecnologías. Esta es una literatura que la crítica ha relacionado con la interpretación teatral, también con una manera de interactuar que tiene mucho que ver con el videojuego.
Debido a que esta toma de partida del lector, espectador, actor en la escena nos puede parecer insólito, sigue siendo muy novedoso para nosotros, pero no es imposible, porque el propio mundo de la realidad tecnológica abre esas posibilidades donde cabe este tipo de actuaciones y por tanto no tiene nada que ver con la llamada ficción fantástica. Esta literatura se asemeja a la comunicación teatral, ya que pone en acción diferentes sentidos para comprender el objeto, dice Covadonga López. No solo se escribe un texto, sino que puede observarse al interlocutor actuar con gestos y movimientos como si el lector entrara en escena. También se ha hablado de la narrativa digital con una característica fundamental, que es la de transformación, es decir, las oportunidades que ofrece el ordenador para cambiar ciertas apariencias, promueven así el placer de la transformación, del cambio y promueven una seducción por la narrativa participativa. Bien, hasta aquí en lo que se refiere a la narrativa digital someramente. Pero nosotros tampoco entendemos lo estrictamente fantástico cuando hablamos de una literatura en la que lo tecnológico tiene un protagonismo fundamental, cuando pensamos en un escritor, por ejemplo, como Manuel Vilas y Su aire nuestro, del 2009, donde Vilas nos presenta un universo de ficción que cuestiona la propia ficción, que es la novela, a través de un medio audiovisual tan protagónico en nuestros días como la televisión. Vilas articula un modo de escritura tecnológica que se alimenta a sí misma como si de una feria de vanidades de realidad se tratara. Un haz de emisiones de cadenas de televisión por las que desfilan los más afamados personajes de todos los tiempos, transportados a la más candente posmodernidad y globalización. Me interesa, dice Vilas, escribir una novela no que hablase de la televisión, sino que fuera una televisión, mezclar el medio audiovisual y el literario. En ese espacio imaginario, fin de la cita, perdón. En ese espacio imaginario que crea Vilas, todo lo que ocurre es posible, insistimos. Por eso se encuentra, creo, indudablemente más cerca de lo alegórico, con una visión muy clara de la realidad, una especie de alegoría de la realidad que reflexiona sobre el mundo en que vivimos, que de lo fantástico. Dejando atrás lo fantástico ancestral, como dirigido bajo ese dominio de lo legendario, como vimos que explicaba Ana Casas, hoy podemos aventurarnos a hablar de lo tecnofantástico, como yo misma propongo en este trabajo, en la ficción contemporánea, cuando aparece el motivo de las nuevas tecnologías como instrumento motor de intromisión de lo imposible, que rompe el pacto de verosimilitud de la realidad en la que nos reconocemos, independientemente de que el formato sea una pantalla o sea el papel, sea el libro. Implantándose, lo fundamental es que se implante esa desestabilización de los parámetros que tenemos por real. La televisión, el videoclip, los ordenadores, los teléfonos móviles, la fotografía, entre otros artefactos tecnológicos, son ahora el leitmotiv de intromisión de la transgresión de ese real en la ficción, donde la incursión del miedo metafísico al que aludía Roas penetra en el lector a modo de aguijón mordaz. Es el caso, claro, del excelente escritor Fernando Iwasaki con su microrrelato tecnofantástico, ya lo llamo así, 666, donde el teléfono móvil es en este caso el dispositivo que introduce ese sesgo fantástico y donde apreciamos desde la primera línea la pulsión del terror que nos espera y que desde el comienzo mantiene inquieto al receptor, alcanzando uno de los logros medulares de este tipo de escritura. El efecto sobrecogedor de ese miedo metafísico aludido gana la partida como no podía ser de otra forma en la brevedad fantástica. Para verlo, nada mejor que acercarnos al propio relato. Por ello, con la lectura del mismo concluyo mi exposición. Antes de morir, me juró que me haría una señal, que me daría una prueba, un aviso de lo que había más allá de esta vida, como si todavía pudiera existir algo peor que esta vida. Pero han transcurrido días, semanas, meses, y todavía no se ha manifestado. Hasta esta noche.
Es de madrugada y la jornada ha sido agotadora. Una de las muchachas escapó del club y quiso denunciarnos. No tuve más remedio que hacer lo de siempre. Ya me había dormido cuando sonó el teléfono móvil. No era la melodía que tengo programada, sino una especie de llanto asmático, de sollozo enfurecido. En la pantalla parpadeaba un número inverosímil. No me he atrevido a coger el teléfono, pero ha dejado un mensaje en el buzón de voz. Muchas gracias.